Todos y a todas, bienvenidos al coloquio Cuestiones Éticas en el Mundo Contemporáneo. Esta actividad está organizada por el Grupo de Investigación en Ética y Ciudadanía y el Departamento de Filosofía de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía. Saludamos a todos los presentes, académicos, docentes, estudiantes y a nuestros conferencistas invitados. Sin embargo, antes de comenzar, invitamos a tomar la palabra al académico Ignacio Miralbel, que es coordinador del Grupo de Investigación en Ética y Ciudadanía y que nos dará un saludo de bienvenida. Profesor. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera yo agradecer a los presentes, la presencia y la participación, y también agradecer a los dos ponentes que van a contribuir hoy, don Juan Cancino y don Antonio Luis Terrones. Eh, Simplemente antes de comenzar, señalar que, bueno, nosotros somos un grupo de investigación que se ha armado recientemente en nuestra universidad, principalmente con profesores de filosofía, en el departamento de filosofía, eh, pero que está también formado por algunos profesores de otras áreas, porque tiene un carácter interdisciplinar, de ahí la presencia de don Juan en nuestro grupo, y otros académicos de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Periodismo, etcétera. Que la idea es que sea un seminario o un coloquio semestral, ¿no? En donde vayamos tocando cuestiones éticas de relevancia en la sociedad contemporánea, como dice el título, ¿no? El propósito del coloquio es mostrar un poco los resultados de nuestras investigaciones, como mostrará profesor Cancino, y también invitar a expertos mundiales, internacionales, en las problemáticas que tratamos, como es el caso de los drones. Estos coloquios están abiertos a todo el público, se difundirán lo más que pueda, pero también la idea es que alimenten la investigación en el grupo. Nada más, muchísimas gracias a todos por su participación y cedo la palabra. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Y a continuación presentamos a nuestro primer conferencista. Le contamos que además, a finalizadas ambas ponencias, tendremos un espacio para preguntas. También les recuerdo a cada conferencista que tiene 25 minutos cada uno. Y luego daremos pasos entonces a este minutos de preguntas. Bueno, primero entonces presentar al profesor emérito de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Juan Miguel Cancino, quien es doctor en zoología marina por la University of Wales en Inglaterra y actualmente es académico de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Sus líneas de investigación son ecofisiología animal, biología y ecología reproductiva de invertebrados marinos, ecología de organismos clonales y briosos. En esta ocasión, el académico nos presentará su ponencia titulada Reflexiones sobre las causas del cambio climático global y el necesario discernimiento para ser parte de la solución. Profesor Juan Cancino puede comenzar cuando quiera. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir la ponencia. Eh, Bien, ya se ha mencionado, ¿no es cierto?, el título de lo que hablaré. Voy a poner el contador de tiempo aquí a la vista para no hacer, para cumplir con la norma de los 25 minutos. Este es el tema y el contenido. Hay tres momentos, ¿no es cierto?, una introducción, definiciones y eh, de qué problema estamos hablando, la raíz humana del cambio climático global y una tercera parte que es una invitación a pensar y discernir para ser parte de la solución. Entendemos por cambio climático global el conjunto de transformaciones a gran escala que afecta al clima del planeta Tierra. En algunos conceptos o actualmente suele asumirse ese término de cambio climático global solo al componente eh, eh, humano. Aquí lo iniciamos desde una perspectiva un poco más amplia. Entendemos clima de un determinado lugar a la sumatoria de las condiciones atmosféricas. Normalmente se usa el promedio de 30 años de los regímenes de temperatura, precipitaciones, humedad relativa, vientos, entre otros.
Los celulares nos acostumbran mal porque hoy día dicen clima al tiempo atmosférico. Entonces, por eso que he querido poner aquí, ¿no es cierto?, esta definición de que estamos hablando cuando hablamos de clima. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, tipos de clima, el clima mediterráneo que compartimos con España, estepario, tropical, desértico, que se pueden caracterizar cada uno de ellos por dos elementos clave, que son la temperatura y los regímenes de pluviometría. El clima global del planeta Tierra ha variado dramáticamente desde el momento mismo del origen del planeta Tierra, hace 4.600 millones de años atrás. Entonces, una mirada es bueno tener en perspectiva esta mirada histórica que tenemos acceso gracias a el desarrollo de la ciencia y la capacidad humana para conocer y discernir. Al comienzo, la Tierra fue una bola incandescente, una esfera incandescente, 650 millones de años atrás, para mostrar un contraste, ¿no es cierto? La Tierra estaba congelada hasta la línea del Ecuador y se le ha llamado la Tierra bola de nieve. Ahí tenemos dos extremos entre la esfera incandescente y la bola de nieve. La temperatura en la era actual, que es el Cenozoico, ha variado como lo mostramos aquí, la promedio de la superficie de la Tierra, con momentos muy cálidos y bueno, el presente está aquí al final, en el año cero. Entonces no estamos viviendo en una escala de 100 millones de años, ¿no es cierto? No estamos viviendo un momento ni muy frío ni muy cálido en comparación, ¿no es cierto?, con lo que ha sucedido en este periodo de tiempo. El clima de la Tierra es regulado por factores físicos y factores externos y por factores internos, como se menciona aquí. Ahora, desde el momento mismo del origen de la vida, se incorporó un mecanismo de control que es la actividad biológica como mecanismo modulador del clima del planeta Tierra. Ahora, si el clima de la Tierra ha variado desde el origen del planeta, ¿cuál es el problema con los cambios climáticos globales que estamos viviendo actualmente? ¿Qué tiene que ver la especie humana con esto? Aquí está la respuesta. El ser humano lleva en el planeta Tierra solo unos 200.000 años, una pequeña fracción de tiempo desde el origen del planeta y de la vida que alberga. Y sin embargo, está el impacto de la actividad humana sobre el planeta Tierra en general, que la Tierra hoy día muestra signos de que 6 de los de los 9 límites planetarios que están especificados aquí han sido sobrepasados. Si estuviéramos funcionando dentro de los límites de espacio seguro, estaríamos en verde y en medida que se aleja, ¿no es cierto?, aquí está la escala. Esta es una publicación reciente de hace un par de meses. Vemos que 6 de ellos, que son los flujos biogeoquímicos, los cambios en la calidad del agua dulce, cambios en el sistema terrestre, la integridad de la biosfera y el cambio climático y la cantidad de entidades novedosas o productos de origen antropogénico están o sea, han superado, ¿no es cierto?, han salido del verde y están cada vez, algunos de ellos muy alejados, están en zonas de alto riesgo para la integridad del planeta. Hay 3, que es la disminución de la capa de ozono, las cargas de aerosoles y la acidificación del océano, que aún no han alcanzado, no han sobrepasado el límite de espacio
de operación segura. Y la disminución de la capa de ozono nos muestra es una buena noticia, porque este es la acción que en este ámbito podemos mostrar y estar orgullosos a nivel internacional, porque gracias al acuerdo promovido por las Naciones Unidas se han reducido los gases freones que se emitían a la atmósfera, esto por un acuerdo internacional, el Acuerdo de Montreal. Entonces ahí tenemos un camino de solución que se espera para el tema del cambio climático, al cual avanzamos a continuación. El cambio climático global tiene raíz humana, y de lo que hablamos hoy día es que el planeta Tierra está aumentando su temperatura, entonces estamos hablando de un efecto de calentamiento. Este calentamiento es resultado del efecto invernadero. El efecto invernadero se genera por la retención de energía en la atmósfera de la Tierra, que se genera por gases que actúan como las paredes o el techo de un invernadero, impiden que el calor escape al espacio. El efecto invernadero no hay que demonizarlo porque tiene efectos positivos. Sin el efecto invernadero, sin la presencia de nubes, sin la presencia de CO2 en la atmósfera y otros gases, la temperatura promedio de la Tierra sería menos 18 grados Celsius. Y gracias a que tenemos una atmósfera con gases que retienen el calor, tenemos la temperatura agradable, ¿no es cierto?, que nos permite vivir hoy día. Pero obviamente en exceso tiene cambios muy importantes. ¿Cuáles son los gases que tienen efecto invernadero? Estos que tenemos mencionados aquí, ¿no es cierto? El CO2 o dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hexafluorocururos, tetrafluorocururos de nitrógeno, etc. Ahora, si especificamos el efecto invernadero que tiene una molécula de CO2 y le damos el valor 1, todos los otros tienen un efecto mucho más alto que el dióxido de carbono con los equivalentes que aparecen ahí. Normalmente solo se habla del CO2. Lo que hacen los países es alguien está escribiendo en la pantalla. Lo que hace los países y los compromisos que tenemos a nivel internacional en los distintos países es de medir las huellas de carbono, y esas huellas de carbono se miden con todos los gases que aparecen aquí y se transforman a CO2. No sé si alguien de los anfitriones puede hacer algo por la pantalla que tenemos aquí. ¿Cuál es el mecanismo del efecto invernadero? Es el siguiente, que los gases de los cuales estamos hablando actúan como filtro y retienen parte de las ondas que emite el Sol. Aquí tenemos el espectro de emisiones que llega a la atmósfera superior, y aquí tenemos el efecto positivo del ozono, que permite que a la superficie de la Tierra, esta montaña de abajo, ¿no es cierto?, es lo que llega a la superficie de la Tierra, y la montaña de arriba es lo que uno mediría por sobre la atmósfera. Entonces, el agua
y el CO2 son gases que Estimado filtran, profesor, le ¿sí? pedimos que pueda cerrar su compartir pantalla y compartirla nuevamente, si es posible. Sí, voy a hacerlo. Esto siempre... Perdón que interrumpa. Es que lo que he visto es que al parecer estamos todas las personas como administradoras y por eso hay algunas personas que han hecho lo que han hecho. Sí, Entonces, si podéis quitar y poneros solamente vosotras como administradoras, mejor, porque es que fijaros lo que acaba de ocurrir. claro. Sí, no, están solamente como coanfitriones los expositores y quienes presentan, quienes hablan. Los demás no están como coanfitriones. Así Bien, que, Pues pero es raro. creo que ya sí, lo solucionamos. perfecto, Sí, ya muchas por lo gracias. menos eliminé algunos participantes con nombres extraños. Sí. Muchas gracias y perdón. Entonces, lo que ya estaba explicando, este mecanismo es bueno entenderlo porque, ¿qué es lo que pasa? Todos los cuerpos emiten radiación y esa radiación que emiten es proporcional a la temperatura que tienen. La Tierra absorbe radiación y emite de vuelta. Y estos gases que en la atmósfera dejan pasar radiación, ¿no es cierto?, que tiene efectos de generar temperatura, cuando la Tierra emite de vuelta, emite en otra frecuencia. Aquí tenemos la diferencia. Esto es lo que emite la Tierra, esto es lo que recibe del Sol. Y esto es súper importante porque hay dos gases, el agua, el vapor de agua y el CO2, que son súper efectivos en el rango de eh, ondas con que emite de vuelta la Tierra a la atmósfera. Entonces, eh, hay métodos que nos permiten mirar la temperatura de la Tierra y la concentración de CO2 en el pasado. Aquí tenemos una hasta 400.000 años atrás y de nuevo tenemos lo mismo que decía al comienzo, fluctuaciones de la temperatura y del, perdón, algo hice mal. Eh, Dejo de compartir pantalla, profesor. sí, Puede compartirla. Eso. algo sucede. Sí, perdonen. No se preocupe. Aquí estamos. Y estaba en esta de aquí. Eh, Entonces, lo que aprendemos de esto, ¿no es cierto?, es de que hay fluctuaciones tanto en la temperatura como en la concentración de CO2 en la atmósfera. Hay una buena correlación entre temperatura de la Tierra y la concentración de CO2 en la atmósfera, y por eso que nos estamos concentrando en los acuerdos internacionales, ¿no es cierto?, apuntan a este nivel que tenemos que regular. Ahora, ¿cuál es el problema y cómo el ser humano tiene que ver con esto? Este es el proceso normal, ¿no es cierto? La vida se originó en el mar y aquí tenemos fitoplancton, que fueron los primeros, y las bacterias, que fueron las primeras que hicieron fotosíntesis, son sumideros de CO2, eso genera reservorios de carbono orgánico en cada uno de los seres vivos y los seres vivos como proceso metabólico emiten de vuelta CO2, también tenemos CO2 que emiten los volcanes y todos los procesos naturales de la Tierra. Por consumo, el carbono pasa, ¿no es cierto?, y se acumula en biomasa orgánica de animales, peces y todos los otros seres que consumen a productores. Hay procesos naturales de muerte y hundimiento de productos de carbono que se transforman en carbono de origen orgánico y que están como reservas bajo la corteza terrestre. Tenemos el petróleo y tenemos el carbón vegetal que tienen ese origen. Y aquí lo que ha sucedido es que el hombre, con el uso de energía
y especialmente después de la industrialización, ¿no es cierto?, ha traído de vuelta a la atmósfera CO2 que estaba enterrado. Y con eso hemos pasado de ciclos que son carbono neutral en el corto tiempo, a atraer desde el pasado lejano, desde el carbonífero, y poner en la atmósfera CO2 que estaba atrapado como carbono de origen vegetal en su momento. Ahora, las mediciones, esta es la base de datos famosa de David Keeling, que desde el año 58 empezó a medir la concentración de CO2 en la atmósfera, y eso es lo que ha estado sucediendo con el CO2, llegando en octubre a 418 partes por millón, perdón. Ahora, es bueno hacer notar esto de aquí, que cuando uno mira en escala de corto tiempo hay oscilaciones que son los ritmos típicos estacionales, bajo concentración de CO2 en el momento que la fotosíntesis está superactiva, y altas concentraciones de CO2 en el momento en que es invierno o las plantas han perdido las hojas, etc. Entonces, aquí está el buffer natural del cual yo hablaba, de la relación de este gas de efecto invernadero con la vida, y que regula y explica las oscilaciones en el clima de la Tierra a lo largo de los años. Ahora, internacionalmente se utilizan este tipo de representaciones, se habla de anomalías térmicas. Por ejemplo, se usa como línea de base el promedio de temperatura entre los años 51 y 80, y se representa, ¿no es cierto?, qué tan lejos estamos de este nivel, y lo que aquí muestra, ¿no es cierto?, de que si uno mira hacia el pasado, normalmente estamos por debajo de este promedio, y si miramos hacia el presente o proyectamos hacia el futuro, nos vamos alejando de este valor, y tenemos esta meta puesta por las Naciones Unidas, el Acuerdo de París, de no superar más de 1.5 grados Celsius en comparación con esta línea base. Ahora, las imágenes son más importantes que palabras. Ahí tenemos la imagen de cómo era la temperatura superficial de la Tierra en 1884 y cómo es ahora en el 2016. Impresionante el cambio, ¿no es cierto? Y este es parte del problema. Y especialmente, ¿no es cierto?, se ha calentado más el hemisferio norte, y lugares como, por ejemplo, este lugar de la Antártica. Ahora, como tenemos métodos para mirar hacia el pasado, y aquí tenemos los datos de CO2 hasta 800.000 años atrás, y aquí tenemos el valor del año 91, del año 1911, que es el valor más alto que se ha registrado en esta base de datos, y la espiga del momento actual. Entonces, parte del problema es la velocidad de incremento y los altos valores que tenemos en este momento, que al menos con la base de datos existente, nunca antes había sido tan alto. Así que esa es parte del problema. La esperanza, ¿no es cierto?, y lo que yo mencioné antes, el acuerdo de la capa de ozono, tenemos los informes del panel intergubernamental en cambio climático y la coordinación de los países liderados de las Naciones Unidas, con metas de emisiones y con acuerdos que se llegan en asambleas anuales. Aquí está la meta, ¿no es cierto?, de por qué no superar 1,5, y lo que pasaría si superamos más de 1,5, como lo he explicado, escasez de comida, incendios forestales, inundaciones, si esto no cambia. Cada uno de nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la experiencia de lo que
ha sucedido en tiempos recientes y cada verano, ¿no es cierto?, los incendios cercanos a nuestras casas. Eh, eh, Esta es parte de la misma publicación de Richardson del año 2023 y predice lo que pasaría si es que no llegamos, ¿no es cierto?, si es que llegamos a 450 en el largo tiempo, a 450 partes por millón, ¿no es cierto?, tendríamos 1.93 grados más, o sea, ya superaríamos el 1.5, y si llegamos a 550 partes por millón, ¿no es cierto?, el promedio global de la Tierra subiría en el largo tiempo a 2,69. Esa es la relación de cambio climático. Entonces, la esperanza, ¿no es cierto?, la tenemos aquí en acomodarnos, adaptarnos y evaluar la vulnerabilidad. Los últimos acuerdos de las Naciones Unidas lo que nos piden es evaluar todo, por ejemplo, de la construcción de carreteras, la construcción de edificios, etc. Entonces, estamos ocuparnos de cómo nos adaptamos al cambio, porque el cambio está sucediendo, y, ¿no es cierto?, evaluar los riesgos y predecir identificar los elementos de vulnerabilidad y hacer acciones para corregir lo posible. Invito para iniciar el discernimiento y parte de la solución. Esta es una animación. Tenemos 40 segundos para mirar toda la historia de la Tierra. La Tierra inhabitada inicialmente. Los primeros seres vivos fueron las bacterias. Mundo de bacterias. Las bacterias inventaron la fotosíntesis. Y hay en un momento en que se generen las células con núcleo, ¿no es cierto?, que son los primeros eucariontes. Y ese es el mundo de los protozoos. La Tierra bola de nieve está ahí. Luego los primeros animales multicelulares. Y no sé si se dieron cuenta del pequeño destello de la llegada del hombre, que está ahí en el Homo sapiens. Entonces, primero darnos cuenta que somos herederos de una herencia evolutiva de largo aliento y somos como los recién llegados. Y entonces estamos teniendo esos impactos. Cuando uno mira a estas escalas o habla de los siglos pasados, uno podría decir no tiene nada que ver no está en el ámbito de una vida humana. Por eso traigo aquí cambios en el transcurso de una vida humana, la de David Attenborough. Cada capítulo del libro él lo inicia en 1937, por ejemplo, cuando él nació, cuánto era la población mundial, cuál es el carbono atmosférico y la superficie de la Tierra. Así que la superficie salvaje que quedaba en la Tierra en términos de porcentaje. Entonces, aquí tenemos los años. Para los jóvenes a lo mejor esto podría significar un tiempo eterno hacia atrás, pero yo les comparto, esta es mi mamá. Mi mamá tenía 6 años en este momento y todavía vive. Entonces, es la vida, ha sucedido en el transcurso de una vida humana. Y buenas noticias, cuando uno grafica eso, se da cuenta que la población humana está creciendo a una velocidad mayor que lo que crece el CO2. Y si lo expresamos en per cápita, o sea, divido el CO2 de la atmósfera por la cantidad de habitantes, esta es la buena noticia, que la concentración de CO2 está desacoplada de la población humana, y que hoy día per cápita, ¿no es cierto?, por billón de habitantes, la concentración de CO2 es menor que lo que era, ¿no es cierto?, en el momento que nació mi madre. Para guiar nuestro discernimiento y la acción, el Papa Francisco nos ha dado 2 valiosísimos instrumentos, la Laudato Si, y hace un momentito, ¿no es cierto?, unos poquitos
tiempo atrás la Laudato Deum. Y esta es una invitación para un nuevo diálogo, para pensar en la economía, para tener conversaciones dada este convencimiento de que el problema tiene raíz humana. Y nos invita a pensar si somos o no somos eh, parte de este conjunto de personas que niegan el problema, son indiferentes o confían plenamente en la acción humana. Entonces, ¿qué podemos hacer? El propio Papa nos dice que esta receta que a fin de favorecer, estoy terminando ya, a fin de favorecer la sustentabilidad ambiental, por ejemplo, si los consumidores dejamos de consumir ciertos productos, podrían hacer que las empresas varíen la forma en que producen. Comprar es siempre un acto moral y no económico. Ahora, en Chile al menos tenemos esto que es, ¿no es cierto?, la capacidad, o todos los países tienen la posibilidad de calcular la huella de carbono de cada persona o de cada hogar. Entonces, para que nos hagamos conscientes de la energía en el hogar, la energía en el transporte, los hábitos de consumo, cuántas son las toneladas que uno emite de CO2, se lleva sorpresa cuando mide. Entonces, invitación a medir. Y luego esto otro, el cambio de modelo económico, esto es positivo. Estamos pasando de una economía lineal en que ciertos productos se consumían y luego se bota a la economía circular. Esto viene con demandas para las empresas de medir las huellas de carbono. En Chile acaba de entrar en vigencia esta ley de responsabilidad extendida del productor, que tiene que hacerse cargo de un producto nuevo que entra al mercado, tiene que venir con un plan de cómo va a reciclar, cómo genera alianzas con el consumidor a fin de que esto deje de ser la economía lineal y se transforme en la economía circular. Y esta es la invitación. ¿Cuál es la huella del producto que yo llevo a mi mesa? ¿Cuál es el que traigo a mi hogar? La huella con la que me llega y la huella que va a generar después. Esta es la invitación, ¿no es cierto? Y a recordar que comprar es un acto moral y no solo económico. Entonces, esta es la invitación para que, como nos invita Benedicto XVI en Caritas in Veritatis, nuestro destino común, la conciencia de nuestro destino común, nos llama a que nuestro tiempo se recuerde por esos elementos que aparecen ahí. Una reverencia ante la vida, la resolución firme de alcanzar la sostenibilidad del planeta y, ¿no es cierto?, funcionar en el límite verde que mostrábamos. Y muchas gracias. Perdón, me pasé como 4 minutos y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, primero disculpe por los inconvenientes, la verdad nunca nos había pasado esto. De todas maneras, muchas gracias por su ponencia. Bueno, les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para posteriormente generemos el diálogo después de las dos ponencias. Bueno, a continuación presentamos a nuestro segundo conferencista, al profesor Antonio Torreones, que es doctor en filosofía, investigador postdoctoral en la Universidad de Valencia y en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Sus líneas de investigación se reflejan en numerosas publicaciones sobre ética aplicada a la inteligencia artificial, al humanismo tecnológico y a desafíos ecológicos de sostenibilidad. El académico nos presentará la ponencia titulada ¿Es la inteligencia artificial una solución sostenible para la transición energética? La importancia de cuestionar su aceptabilidad en la estrategia de descarbonización. Profesor, cuando quiera puede comenzar. Bueno, buenos días en Chile. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente
En particular a Nicolás Fuentes y a Ignacio Miralbel también por esta invitación que me extendieron y en general a la universidad, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes una presentación que elaboré con algunos datos, fíjate que de los que ya ha mencionado el profesor Juan, ¿no? Eh, como el artículo de Richardson, ¿no? De la superación de algunos límites. A ver si consigo compartir toda la pantalla. ¿Me confirman que ven la diapositiva? Sí, se ve súper bien. ¿Y si paso diapositiva también se ve? También se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues he querido titular mi exposición es la inteligencia artificial una solución sostenible para la transición energética, la importancia de cuestionar su aceptabilidad en la estrategia de descarbonización. Ya el profesor Juan ha mencionado algunas cosas, ¿no?, relacionadas con estos asuntos del cambio climático, etcétera. Esta exposición, bueno, pues se enmarca dentro del proyecto Ética Cordial y Democracia Inclusiva en una sociedad tecnologizada de la Universidad de Valencia, un proyecto conjunto con la Universidad también Jaume I de Castellón. Voy a dividir mi exposición brevemente en 6 puntos. Introducción, la necesidad de una transición energética, descarbonización e inteligencia artificial, impacto ambiental de la inteligencia artificial, solucionismo tecnológico y mal menor. Finalmente, conclusiones. Introducción. Bueno, pues habrán escuchado hablar ustedes durante los últimos años de la transición verde, ¿no? La transición energética, de la necesidad de una transición verde. El profesor Juan en diversos momentos ha sugerido, ¿no?, la necesidad de esta transición, mencionando algunos llamados, en este caso de el IPCC, ¿no? Y también, bueno, pues habrán escuchado hablar de la transición digital. Normalmente se habla de lo verde y lo azul, de green and the blue, ¿no? Lo que pasa es que hay un desafío aquí importante y es cómo compaginar, ¿no?, estas dos transiciones, la verde con la digital, porque si bien lo digital puede ayudar a lo verde, es importante también advertir que lo digital tiene un impacto, ¿no?, ambiental. Por lo tanto, pues es conveniente pensar si lo deseable es aceptable. Y eso como introducción, porque en el fondo de toda mi exposición va a estar esa pregunta: ¿hasta qué punto es aceptable todo lo deseable, ¿no? La necesidad de una transición energética, ¿no? Como se ha señalado en la ponencia anterior, ¿no?, pues la acción humana pues tiene una huella sobre el medio. Especialmente esta huella se observa en mayor profundidad a partir del siglo XX con el proceso de industrialización, ¿no?, con la profundización del proceso de industrialización que empieza unos siglos antes, ¿no? Sin embargo, se profundiza a partir del siglo XX. Y aquí es importante reconocer una cosa, porque no es que niegue yo la industrialización en sí misma, ¿no?, porque la industrialización pues, ha traído consigo importantes beneficios. No obstante, como de lo que se trata es desde el ámbito de la filosofía, de examinar elementos y de descubrir determinados relatos, pues también es importante reconocer estas mejoras, pero también meter el dedo en la llaga y ver hasta qué punto hay elementos que son susceptibles de crítica en el proceso de industrialización. Y es que, claro, la industrialización nos ha situado en el denominado antropoceno, ¿no?, una era geológica marcada por complejos problemas. Y en esta era, pues, el ser humano ocupa una posición central debido, ¿no?, a su huella ecológica, una huella ecológica que al fin y al cabo pues está determinando el curso, ¿no?, y los cambios de la biosfera. Por lo tanto, recogiendo el testigo del filósofo alemán Hans Jonas, el ser humano es el ser con el mayor grado de responsabilidad en el conjunto de la biosfera. Y claro, el antropoceno, hemos llegado al antropoceno como resultado de un modelo de desarrollo irreflexivo en materia ambiental. Ha sido reflexivo para algunas cuestiones, pero irreflexivo en materia ambiental, porque ha permanecido ajeno a cuestiones relacionadas con el cuidado, ¿no?, de los límites planetarios y también a valores ecológicos que dibujan un horizonte
de suma gravedad para la vida. En la encíclica Laudato Si del año 2015, el Papa Francisco denuncia en diversas ocasiones, especialmente al comienzo de la encíclica, los resultados nefastos en materia ambiental del modelo de desarrollo capitalista. El consumo material masivo ha permitido sostener un discurso moderno incuestionable durante mucho tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo el consumo material ha estado ligado, ¿no?, al concepto de progreso, y cualquiera iba a cuestionar este modelo de desarrollo que teníamos porque era, ¿no?, el motivador del progreso. Parecía que sin este consumo, sin estos niveles de consumo, no era posible el progreso. Sin embargo, ¿de qué progreso estamos hablando, no? Aunque las advertencias de la comunidad científica sobre la grave situación ambiental permiten poner en tela de juicio el actual modelo de desarrollo para impulsar un cambio ambiental global. Y es que, claro, como se ha señalado en la exposición anterior, la comunidad científica nos alerta de que 6 de los 9 límites planetarios han sido quebrantados. La cuestión es que tenemos, ¿no?, que hacer algo. Y en ese sentido, pues es importante comenzar a cuestionar, ¿no? Un verbo infinitivo muy interesante desde el ámbito de la filosofía, ¿no? Cuestionar un modelo de desarrollo en concreto. Pero claro, no nos vamos a quedar solamente en el cuestionamiento. Es importante también emplazar a la formulación de alternativas. En este caso, pues, es importante sugerir, proponer una alternativa que deba estar consagrada en la sostenibilidad, pero en la sostenibilidad no solamente en términos materiales, sino una sostenibilidad concebida como un ideal moral, ¿no? Basándonos, recuperando las tesis, ¿no?, del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, porque si no cambiamos la interioridad humana, si no llevamos a cabo esa verdadera conversión ecológica, ¿no?, pues difícilmente vamos a poder dibujar una alternativa sostenible real, ¿no? Entonces aquí concibo la sostenibilidad, al fin y al cabo, como un ideal moral. Por eso me sitúa en el terreno de la ética. Esto no es algo novedoso, ¿no? Ya en la década de los 70 y de los 80, ¿no?, con 2 informes de Limits to Grow y también Nuestro futuro común, que sientan las bases para una preocupación global e impulsar el diálogo internacional, pues podemos ver un primer paso que dibuja un horizonte de sostenibilidad. Sin embargo, pues a pesar, y por eso es importante incidir en esto, a pesar de estas iniciativas de la década de los 80 y de la década de los 70, pues se han dado poquitos pasos, ¿no? Porque estamos donde estamos, pues precisamente porque no hemos dado los pasos que se señalaban en esta iniciativa. Algunos encuentros políticos y económicos como el Club de Roma, la cumbre del G7, la cumbre del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, la conferencia sobre el clima y el Pacto Verde Europeo, pues precisamente ponen de manifiesto este tipo de necesidad, ¿no?, de un futuro sostenible. Sin embargo, pues si queréis luego en los comentarios hablamos de esto, considero que en las cumbres del clima hay ciertas contradicciones y ciertos comportamientos y ciertas señas que, bueno, dan a entender que al parecer los poderosos verdaderamente no se toman lo suficientemente en serio estas cuestiones, ¿no? Y bueno, pues frente a este horizonte, pues se ha venido planteando la necesidad de descarbonizar la economía. Y la inteligencia artificial, pues, han considerado que es uno de los pilares de esta descarbonización, ¿no? En particular, el Pacto Verde Europeo, que es un impulso de la Comisión, una iniciativa de la Comisión Europea, fija como objetivo convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro hacia el año 2050. Veremos a ver si esto es posible. Bajo mi punto de vista es un planteamiento demasiado ambicioso en vista de, bueno, pues el crecimiento de las emisiones que hemos venido experimentando en los últimos años, ¿no?, y del aumento de la temperatura. Y quizás pues sea necesario revisar ciertos planteamientos. Horizonte deseable, ¿no?, este de, de, de convertir a la Unión Europea
en un territorio neutro hacia el año 2050. Esto es un horizonte deseable, ¿no? Todos deseamos. Y además debe ser un horizonte deseable que al final constituye un referente para inspirar la política, la economía y la investigación y la innovación. Y claro, eso nos invita, ¿no? Este horizonte verde de la Comisión Europea, pues nos invita a sentar las bases para lo que se denomina una transición energética. Que al fin y al cabo una transición energética, pues lo que es un movimiento sociotécnico hacia una economía descarbonizada, es decir, una economía que no esté sustentada en recursos fósiles, ¿no? El IPCC define la descarbonización como el proceso mediante el cual los países u otras entidades pretenden lograr una economía baja en carbono o por la cual las personas buscan reducir su consumo de carbono. Claro, aquí el reto es a ver cómo descarbonizamos la economía, porque hay que pasar del dicho al hecho, y claro, del dicho al hecho pues hay un importante trecho. Cómo descarbonizamos nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo de vida. Y bueno, pues han planteado que la digitalización puede ser, o debe ser, mejor dicho, debe ser una de las principales herramientas para llevar a cabo esta descarbonización. En general, la digitalización, es decir, lo azul puede ayudar a lo verde. La cuestión es hasta qué punto esto es posible, ¿no? Entonces, en general, la tecnología puede contribuir, pero en particular han señalado que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa. En primer lugar, por la mitigación, ¿no? Puede contribuir a la gestión de los sistemas eléctricos, del transporte, del urbanismo, de la industria, la gestión ambiental y el reciclaje, ¿no? Del CO2. Y también puede ayudarnos a adaptarnos mejor en materia de predicción climática, impactos sociales y geoingeniería social. Del mismo modo que puede suministrar diversas herramientas para la toma de decisiones individuales y colectivas. Eso está claro, ¿no? Que la inteligencia artificial pues, puede contribuir a ayudar, ¿no? Y es más, lo está haciendo en muchos ámbitos, como en el ámbito clínico. Sin embargo, y aquí es importante darle la vuelta, ¿no? A este discurso de brillo y de luces de la inteligencia artificial, porque siempre los relatos de la tecnología son relatos de luces, pero también de sombras. Y entonces, en materia de sostenibilidad, pues la inteligencia artificial es muy cuestionable. Claro, aquí yo eh, me planteo lo siguiente, o sea, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo aspirar a la sostenibilidad con algo insostenible en materia energética? Entonces, pues claro, ahí, ¿hasta qué punto es aceptable basar la sostenibilidad en la inteligencia artificial? Pues claro, la inteligencia artificial, al menudo cuando nos referimos a la inteligencia artificial, pues utilizamos lenguajes pues, muy abstractos como datos, como la nube, y claro, el lenguaje pues no ayuda a ver precisamente que la inteligencia artificial pues es un conglomerado. Y al fin y al cabo es un conglomerado de materiales, de prácticas, de instituciones y de ideología. No podemos perder de vista el lado material de la inteligencia artificial, ¿no? Y es que al fin y al cabo la inteligencia artificial tiene un impacto ambiental y de esto pues no se suele hablar muchísimo. Y nos cuesta caer en la cuenta e identificar este tipo de cuestiones y de problemática ambiental. Y es porque la omnipresencia de la inteligencia artificial, que ya está en todos lados, pues al final lo que hace es favorecer su normalización y su consolidación, ¿no? Y su asimilación en la vida diaria. Y muchas veces, pues, como resultado de la cotidianidad, pues hay algunas cuestiones y elementos que pasan desapercibidos. Eso es algo absolutamente esperable, ¿no? Pero claro, en el ámbito de la ética es importante ampliar el campo de visión del radar de reconocimiento moral de la ética aplicada a la inteligencia artificial e ir más allá de los temas canónicos, porque los temas canónicos relacionados con el tratamiento de datos, con la privacidad, pues están muy bien, claro, son temas muy necesarios, pero no hay que quedarse ahí, sino que es necesario ampliar el espectro de acción, ¿no? Y meter el dedo en la llaga muchísimo más y cuestionar porque en materia de sostenibilidad hay un insuficiente tratamiento, ¿no? En el conjunto de la ética de la inteligencia artificial. Y es que, claro, como mediación política de la agencia humana, la inteligencia artificial pues tiene un impacto tanto directo como indirecto
en el medio natural. Y esto, pues, esto se tiene que decir. Y es que la inteligencia artificial tiene un impacto directo e indirecto en el medio natural. A pesar de que puede reportar importantes soluciones, también acarrea considerables riesgos para el medio natural. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial conlleva costes ambientales. Esto hay que decirlo. Está hecha de unos materiales minerales, es decir, hay que ampliar el extractivismo minero para el desarrollo de la transición digital y energética. Hay que profundizar problemáticas sociales ligadas al desarrollo industrial de la inteligencia artificial, porque se precisan materiales, recursos terrestres como las tierras raras, recursos hídricos para el enfriamiento de las grandes instalaciones, ¿no? Y grandes dosis de energía para poner en funcionamiento todo el tipo de maquinaria que gira en torno a la inteligencia artificial, porque cuando hablamos de la nube, bueno, pues la nube es un servidor, muchos servidores alojados en una nave industrial, en un polígono, enfriados con grandes aparatos de refrigeración, ¿no? Que consumen grandes cantidades de datos. Y es que, como he dicho anteriormente, el lenguaje utilizado como la nube, los datos, pues al final lo que hace es dificultar el desocultamiento de los costes vinculados a la materialidad, porque la inteligencia artificial es material y tiene unos costes. Todo lo material tiene unos costes. Y entonces ahora, pues, y por eso la pertinencia de mi ponencia radica en que nos situamos en un escenario de crecientes tensiones entre lo verde y lo digital, entre lo green y lo blue. O sea, ¿cómo compaginar? Porque estamos en un escenario de crecientes tensiones. Porque por un lado se nos dice que ahorremos, pero claro, por otro lado se nos dice que recurramos a la inteligencia artificial. Y es que, claro, cuando se argumenta que la digitalización en general y la inteligencia artificial en particular constituyen un conjunto de recursos útiles para la descarbonización, al parecer se está dando por sentado que significan oportunidades únicas e insoslayables, así como si lo digital fuera la única solución. Y si bien la tecnología, como he dicho anteriormente, puede contribuir favorablemente a los procesos de eficiencia y mejora, aceptar sin reservas que la tecnología es la única solución, pues puede estar inducido, ¿no?, por una ideología que es criticada por Evgeny Morozov en su obra La locura del solucionismo tecnológico. Una ideología denominada el solucionismo tecnológico que puede mitigar la reflexión crítica, porque al parecer los relatos tecnológicos nos ofrecen que la tecnología es la solución. Pero ¿qué ocurre aquí? Que lo que hace el solucionismo tecnológico es hacer diagnósticos muy superficiales y análisis muy superficiales de los problemas. No va a la raíz de los problemas, ¿no? Como por ejemplo si hace el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Esto no es un problema el cambio climático es el resultado de nuestro modelo de desarrollo, pero es que nuestro modelo de desarrollo es el resultado de cómo nosotros nos proyectamos en el mundo y cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Es decir, una cuestión antropológica, no es una cuestión tecnológica. La transición energética, por lo tanto, tiene que radicar en un cambio antropológico, en una conversión ecológica de la persona humana, ¿no? Y no ya solamente en la tecnología, porque al final, si no cambiamos nosotros, difícilmente vamos a poder llevar a cabo una transición energética. La exaltación categórica de la tecnología motiva un diagnóstico simplificado y desafortunado de los problemas, como he dicho anteriormente. El solucionismo tecnológico ha promovido una tramposa disyuntiva: no hacer nada frente al cambio climático y desatender el cuidado de la biosfera, o poner la innovación tecnológica al servicio de la descarbonización. Claro, seguramente alguien podría decirme, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? Bueno, es que no se trata, o sea, no estamos ante una situación disyuntiva de o tecnología sí o tecnología no, ¿no? La aceptación de la inteligencia artificial, al fin y al cabo, es fruto del razonamiento, la aceptación sin reserva, ojo, la aceptación de la inteligencia artificial es fruto del razonamiento del mal menor bajo certeza, puesto que a pesar de comenzar a disponer de conocimientos que ya nos dicen los costes ambientales que tiene la inteligencia artificial, la estrategia más expandida consiste en aceptar sin reserva que en la era de la digitalización la mejor solución solamente se encuentra en los medios tecnológicos. Es el principio del mal menor, que al final nos sitúa en una disyuntiva. O no hacer nada, o si lo hacemos tiene que ser con la tecnología, ¿no? Bueno, y habrá soluciones también, digo yo, antropológicas, no solamente tecnológicas. Como bien señala aquí el Papa Francisco, buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial.
Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más profundas, que son problemáticas antropológicas, claro. Cualquier solución técnica que pretendan aportar la ciencia será impotente para resolver los graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo. Y ya voy concluyendo. Como he sugerido a lo largo de mi exposición, especialmente al final, es que la transición energética, que pretende dibujar un horizonte más esperanzador de cuidado para la biosfera, demanda el cultivo de un carácter cuidadoso, ¿no? De un ethos en el que imperen valores morales indispensables como la justicia, la dignidad y la sostenibilidad. En el mundo digital, en la sociedad tecnologizada, también hay que hablar de dignidad, hay que hablar de sostenibilidad, hay que hablar de cuidado, hay que pensar cómo lo digital puede cuidar, puede contribuir al cuidado de la biosfera, pero también pensando si ese medio digital cuida, ¿no? Es cuidadoso en sí mismo. Y a pesar de que la tecnología es una pieza clave en todo el entramado relacional de la agencia humana, es importante admitir que es el reflejo de nuestra interioridad. ¿De acuerdo? Porque nosotros somos quienes creamos la tecnología y si nuestra relación con el medio va a ser una relación en base a la dominación del medio natural, nuestra tecnología también va a ser fruto de esa relación de dominación. Por este motivo resulta fundamental mirar a la realidad con sinceridad, atendiendo a sus llamados y sin negar las evidencias científicas que demuestren que asistimos a una situación sin precedentes. Por lo tanto, que lo azul, que lo digital no encandile tanto, porque lo verde, que está ligado a la vida, debería siempre estar por encima de lo azul. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Antonio, por su ponencia. Bueno, y luego de estas dos conferencias, entonces ahora damos paso a las preguntas que han escrito en el chat. Las voy a ir leyendo. Bueno, hasta ahora tenemos tres preguntas para el profesor Cancino. Primero, Carolina Hidalgo dice, buenos días, una consulta para el profesor Cancino. ¿Es compatible la vida acelerada que tenemos actualmente, donde priman las multitareas y la tecnología, que muchas veces no sabemos qué costo ambiental tiene, con la reducción de nuestro impacto en la naturaleza? ¿Podemos reducir considerablemente el consumo y lo que contaminamos si estamos insertos en este tren de alta velocidad? Yo soy súper optimista respecto a eso. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, gracias Antonio por la interesante conferencia. Yo soy súper optimista respecto a lo que podemos hacer. Porque si nos empezamos, si tomamos conciencia del impacto que tiene lo que yo hago, encontramos medios para reducirlo, aunque vivamos una vida súper acelerada. Hay tecnologías que nos permiten reducir nuestras huellas de carbono. El tomar conciencia que si prendo la luz, bueno, yo me paré mientras Antonio hablaba y apagué la luz de mi oficina porque tengo luz natural. Llegué temprano, la tenía encendida y claro, eh, sabemos que en Chile, como el 60% de la energía eléctrica se genera con procesos de combustión. Eh, las termoeléctricas que queman carbón siguen enviando a la atmósfera carbón que estaba secuestrado. Entonces, si yo reduzco mi gasto de energía eléctrica o mi consumo de gas, hoy día uno puede comprar un calentador del agua que se pone en el techo, esas son mi casa, y reduje a 1/3 el consumo de gas en el año, 1/3 del que tenía, previo a poner ese calentador. Entonces utilizo energía solar. Le he dado ahí, ¿no es cierto?, dos ejemplos, así que yo soy súper optimista en esto de que a pesar de la vida acelerada,
cuando uno se empieza a preguntar las cosas y uno mide, eh, es posible. Es posible reducir y compatibilizar la vida digital. Y una cosa mayor, somos más de, eh, o sea, somos muchos millones de personas en el mundo, y si cada uno de nosotros aporta con un granito de arena, eso debiera notarse. Em, ¿Quiere complementar algo más, profesor, o pasemos a la siguiente pregunta? Bueno, esto que decía, que empresas ofrecen productos o servicios que mejoran la vida, eso es cierto, ¿no es cierto? Esta era la primera, ¿o no? Ah, no, la siguiente. Carolina Eh, Hidalgo fue la vale. primera. Sí, no, creo que ya la respondí. Ya. Pasamos entonces a la segunda. Pedro Estete pregunta, dice, estimado profesor Juan Cancino, muchas gracias por su ponencia. Me surgen dos preguntas respecto al tema de las medidas que se pueden tomar sobre el cambio climático más allá de las acciones individuales de cada persona. ¿Existen riesgos éticos asociados con el uso de ciertas tecnologías para abordar el cambio climático? Y mi otra pregunta es, ¿cómo podrían las empresas equilibrar sus objetivos comerciales con la sostenibilidad ambiental? Me voy a referir a la segunda, no sé si Antonio puede ayudar con la primera, porque está más relacionado con eso. Ahora, eh, ¿cómo hacer que las empresas equilibren los objetivos comerciales con la sostenibilidad ambiental? Eh, desde hace un tiempo eh, se ha puesto en operación o se ha implementado eh, el, eh, el siguiente eslogan: el que contamina paga. Y hay leyes, ¿no es cierto?, para medir los impactos, y entonces las empresas están forzadas, eh, porque hay legislaciones, a medir sus impactos, y si sus impactos son muy altos o no los pueden reducir, esto especialmente se está implementando con la economía circular, eh, tienen que incurran en costos que son pagos de impuestos, eh, o compra de bonos eh, para capturar emanaciones de CO2, y esos costos o esos costes, como dice Antonio, eh, son parte del que se prorratean en el valor del producto que entregan al final. Entonces, pasan al consumidor, y si la empresa no hace lo que tiene que hacer, definitivamente tiene que cerrar por ley. Hoy día todos los países tienen estas normativas. Incluso en Chile estamos viviendo ejemplos, ¿no es cierto?, de empresas que son del Estado que tienen que cerrar si no respetan y contaminan. Entonces, los costos al final se equilibran por estos mecanismos de control, de pago y del costo con que venden, con que nosotros tenemos que comprar los productos. No sé si contesto la pregunta, pero por ahí creo que por ahí va la cosa. Y respecto a los éticos asociados, ¿no es cierto?, tiene que ver con la pregunta que tendría yo que hacerme cuando compro o no compro esto. Y debiera, bueno, todavía yo no he visto ningún producto que tenga un sello, pero debiera tener un sello. O sea, si yo voy a comprar esto, debiera tener un sello que me diga el costo, o sea, el, la huella de producción de este producto es tal, y yo puedo discernir entre cuál compro.
Es interesante lo que acaba de decir el profesor Juan. Usted imagínese si pusiéramos en cada teléfono celular y en cada dispositivo tecnológico que compramos, si pusiéramos la huella ecológica que eso tiene y tuviéramos una sociedad lo suficientemente formada, seguramente casi nadie compraría tecnología. Porque fíjese usted, Juan, para el desarrollo, ¿no? de las baterías, el mineral del coltán, las personas que mueren en África todos los días en las minas de coltán para que eh, las personas de los países desarrollados podamos tener un teléfono celular, ¿no? Eh, luego, yo, y a colación de lo que estoy diciendo y de la pregunta, ¿no? Recomiendo la lectura de este libro, que no sé si habrá llegado todavía a Chile. A España ha llegado hace un par de meses. Kate Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial. Es un libro muy interesante. Yo recomiendo su lectura. Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial. Kate Crawford, bueno, pues hace una valoración, un mapeo, ¿no? Del impacto que tiene el impacto ambiental que tiene la inteligencia artificial. Y uno de los riesgos asociados, ¿no? Es la creación de lo que ella denomina paisajes computacionales. Y pone algunos ejemplos. Utiliza el ejemplo de un basurero de residuos del tratamiento de tierras raras en Mongolia, ¿no? Un basurero que tiene 8 kilómetros de diámetro, es decir, un lago negro. Y ella lo que viene a decir es, bueno, pues ese lago negro de basura donde no crece la vida y nunca va a volver a crecer la vida, es el resultado de nuestro modelo de desarrollo tecnológico. Luego también recuerda las minas de estaño de algunos países asiáticos o el lago Silver Peak, de litio en el norte de los Estados Unidos. Es decir, si queremos ver los riesgos asociados a la inteligencia artificial, pues tenemos que visualizar el extractivismo minero, porque cuando nos vamos al ámbito de la tecnología se habla mucho de minería de datos, pero poco se habla de la minería tradicional de metales. Y la minería de datos va acompañada de una minería tradicional de metales, de un extractivismo clásico de metales. Y no es que sea yo un ludita y me oponga a la tecnología, pero creo que es nuestra responsabilidad el pensar el impacto que tienen nuestras acciones. Y decía el profesor Juan que el tema de poner una especie de pegatina, ¿no? Pero es que Kate Crawford viene a decir una cosa, y es que ella se ha entrevistado, por ejemplo, con ingenieros y, bueno, con gerentes de HP en los Estados Unidos, y le ha preguntado, ¿me pueden ustedes decir de dónde viene el hierro, por ejemplo, que utilizan para el diseño de su inteligencia artificiales? Y en la cadena de distribución capitalista es prácticamente imposible hacer un mapeo para conocer el origen del metal que puede utilizar HP, porque HP le compra el metal a una empresa que está en China, y esa empresa que está en China se la ha comprado a otra que está en Vietnam, pero es que esa otra que está en Vietnam la ha traído y la ha procesado desde Namibia o Zambia, en fin, por poner ejemplos, ¿no? Entonces, es muy difícil localizar. Obviamente, si quisiéramos, lo haríamos. Pero en el contexto actual y con las reglas del juego actual, es muy difícil poder esclarecer, porque en este modelo de desarrollo tecnológico no hay transparencia. En la industria tecnológica no hay transparencia. No hay transparencia no sabemos de dónde se extraen los recursos. Igual que consumimos lo que sea, cualquier alimento en nuestra casa y vemos qué componentes lleva y cuáles son sus orígenes, los colorantes, y podemos conocer los efectos perjudiciales para la salud de los colorantes. Hay un ministerio de consumo o una agencia de consumo que reglamenta y regula todo el tema del consumo. Igual que tenemos todo eso en el ámbito alimentario y de la salud, pues ¿por qué no lo tenemos en el ámbito tecnológico? Pues porque no conviene, porque estamos ante grandes corporaciones tecnológicas con muchos intereses económicos. Y claro, cuando hablamos de la sostenibilidad, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, no podemos olvidar la economía de mercado en la que estamos. Y claro, hay que poner balanzas y hay que cuestionar elementos y hay que poner la vida por encima de cualquier rentabilidad económica, porque si no cuestionamos determinados modelos de desarrollo, pues difícilmente vamos a poder defender
la vida, porque estamos en un callejón complicado para salir, ¿no? Y bueno, y hasta aquí lo que tenía que decir. Los riesgos asociados, si vemos cualquier mina de litio, vamos a ver cuáles son los riesgos asociados. Para los recursos hídricos, para la contaminación del aire, etcétera. Muchas gracias. Por temas de tiempo, ahora voy a continuar con algunas preguntas para el profesor Terrones. Luego vemos si podemos retomar las faltantes. Bueno, el profesor Ignacio Miralbel dice, profesor Terrones, muchas gracias por su ponencia. Parece que en la modernidad y en la era de la técnica, el ser humano se proyecta en lo que hace, su industria, su tecnología, su producción. ¿No le parece que el solucionismo tecnológico que menciona es otra muestra de esta mentalidad moderna? ¿Qué oportunidades ve para un humanismo tecnológico en la posmodernidad? Muy buena pregunta, Ignacio. A ver, sí, claro, creo que el solucionismo tecnológico es un resultado, ¿no?, de la modernidad. Eso no quiere decir que yo, por ejemplo, sea antimoderno. Hay muchísimos elementos eh, de Laudato Si, por ejemplo, compatibles con la modernidad, porque hay muchísimos elementos y referentes políticos y muchos buenos resultados de la modernidad que han mejorado las condiciones de vida de los seres humanos en la Tierra. Y a pesar de que el solucionismo tecnológico es resultado de una de las formas de construir la modernidad, creo que no toda la modernidad es desechable. Ojo, la modernidad es cuestionable, pero mejorable. Y por eso una de las oportunidades que veo para el humanismo tecnológico en la posmodernidad, pues consiste en cultivar, ¿no?, un ethos cuidadoso en las personas que mayor implicación tienen en el desarrollo tecnológico. Estoy pensando en los ingenieros y en las ingenieras, que son las personas que diseñan este tipo de tecnología. No desligar la sapiencia, el saber técnico de otros saberes, en este caso del saber de las humanidades, para que las personas que se forman en los saberes técnicos cuenten con herramientas vinculadas a la sensibilidad reflexiva, a la sensibilidad moral, para poder visualizar, identificar determinados aspectos que son moralmente relevantes. Y es que es moralmente relevante el impacto ambiental que tiene la tecnología. No solamente es relevante aquello que puede optimizar un proceso, que puede generar ganancia, rentabilidad económica, sino que hay otros aspectos que también son relevantes, ¿no? Y son aspectos vinculados a la vida, ¿no? A elementos vinculados al cuidado. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La digitalización de la banca 4.0. La eliminación de sucursales bancarias porque se automatizan procesos, ampliación de los cajeros automáticos, desarrollo de aplicaciones, etc. Durante los últimos años, en España y supongo que también en Chile, pues hemos asistido a un gran desarrollo de las tecnofinanzas, ¿no? Porque los que han planificado todo este tinglado de las tecnofinanzas, pues se han dado cuenta de que hay muchos procesos que se pueden optimizar, que se pueden hacer más rápido, más veloces, etcétera, y que se pueden, bueno, pues eso, optimizar. Y han planificado una serie de estrategias, porque son buenas económicamente y pueden ser buenas en materia procesual, ¿no? De proceso. Pero ¿qué pasa? Que eso ha tenido consecuencias inesperadas, bueno, inesperadas porque no hay una evaluación de impacto previo, social. Ha tenido consecuencias inesperadas para la población adulta mayor. Una población que ya venía sufriendo la brecha digital, que ahora lo que ha venido sufriendo es la denominada exclusión financiera. Y en Valencia surge un movimiento liderado por el señor Carlos San Juan que se denomina Soy Mayor, no Idiota. Y a este señor se le ocurre recoger firmas y en poquitos días recoge 600.000 firmas de personas adultas mayores que se consideran afectados. ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Qué es lo que se pone de manifiesto aquí? ¿Qué es lo moralmente relevante? La vulnerabilidad que tienen una parte muy grande y cada vez más grande de la población, porque no hay nacimiento, la vulnerabilidad de las personas adultas mayores al proceso de digitalización.
Por eso lo digital compromete determinadas vulnerabilidades, que pueden ser sociales, pero que pueden ser también ambientales. ¿Y cómo podemos desarrollar ese humanismo tecnológico? Bueno, pues generando espacios de encuentro entre sapiencias, entre lo técnico y las humanidades, ¿no? Generando espacios de entrelazamiento de saberes y también de sentires, ¿no? Para que el ingeniero, el técnico, cultive un ethos cuidadoso para que identifique elementos que son moralmente relevantes, para que no solamente identifique aquello que es relevante en términos técnicos o económicos, sino aquello que es también relevante en términos éticos. Gracias, Antonio. Ahora voy a leer la pregunta de Nicolás Fuentes, que igual tiene un poco que ver con la pregunta de Pedro, por lo menos con respecto hacia un comentario de la inteligencia artificial. Pero Nicolás Fuentes dice, muchas gracias por la ponencia, Antonio, muy interesante. Creo que como has mencionado, es importante destacar que las inteligencias artificiales gastan mucha energía y es necesario un uso responsable de estas. Por ejemplo, si una persona utiliza el chat GPT de manera desenfrenada, está haciendo un mal uso de esta inteligencia artificial. Luego tiene una pregunta, dice, por otra parte, ¿consideras necesario vincular la ética con el derecho dado que muchas veces las empresas actúan en base a lo legal aunque no sea ético? Muy buena pregunta, Nicolás. Fíjate que el derecho es condición necesaria, pero no suficiente para poder dibujar un horizonte eh, en materia ética, no ya de sostenibilidad, sino en cualquier ámbito, no solamente en el tecnológico, pero en el caso concreto de la tecnología, el derecho es condición necesaria, pero no suficiente, porque el derecho y también la deontología, ¿no? Que muchas veces se confunde la ética aplicada con la deontología y no es lo mismo, y lo que habitualmente se enseña en la universidad es deontología y no ética aplicada, porque lo que dice el derecho y la deontología lo que incide es en lo correcto y en lo incorrecto en base a cómo un determinado comportamiento o praxis está en sintonía, ¿no? Con una determinada norma positivizada. Si es correcto o incorrecta una acción en base a la norma que hay en ese momento, ¿no? Pero el derecho no se pregunta cuestiones como qué es lo deseable, qué es lo aceptable, qué es lo bueno, qué es lo mejor, sino qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en base a la norma en ese momento. Es la ética precisamente la que empuja al derecho para que el derecho legisle y positivice. Por eso es importante que en la academia, cuando hablamos de ética, no confundamos la ética con el derecho y no confundamos la deontología con la ética aplicada, porque lo que hace la ética aplicada es situarse en perspectivas macroéticas, es decir, hablar de cuestiones relacionadas con la igualdad. En materia de la inteligencia artificial, en concreto, hablar de cuestiones relacionadas con cómo afecta esto a la vulnerabilidad, quiénes son los afectados por esto, cómo si se está generando o no se está generando transparencia, pero si se están generando espacios de participación ciudadana, si hay una ciencia que es cívica o solamente estamos hablando de una ciencia que es propia de los expertos, si se generan espacios de simetría entre la ciudadanía y los expertos para que la ciudadanía sepa lo que hay entre manos con el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, tratar de buscar espacios o reflexiones para equilibrar lo aceptable a lo deseable. Fíjate, ¿por qué en el ámbito de la bioética hablamos del consentimiento informado? Pero cuando una persona se va a someter a una decisión de una inteligencia artificial, ni siquiera estamos hablando ahí de consentimiento informado. En el ámbito clínico, para la bioética, sí se habla de consentimiento informado. Pero si yo, por ejemplo, voy a un tribunal o voy a ser juzgado por un tribunal en Cataluña, que en este caso está utilizando una inteligencia artificial para asesorar a los jueces que se llama Riscambi, ¿por qué a mí no se me dice o no se me da la posibilidad de, oiga, señor preso, ¿usted estaría dispuesto a someterse al veredicto de un juez que está siendo influenciado por una inteligencia artificial? Pues a lo mejor diría que no, porque la inteligencia artificial no empatiza y cuenta con unos datos muy limitados en materia de empatía. En cambio, el ser humano dibuja un panorama totalmente diferente al de la inteligencia artificial, porque en materia de la ética no todas las decisiones son estrictamente racionales, sino que hay otros componentes, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante reconocer que el derecho es condición necesaria, pero no suficiente, y que la ética tiene que estar ahí para hacer preguntas relacionadas, por ejemplo, sobre la aceptabilidad y la deseabilidad de las cosas. Porque si solamente nos basáramos en el derecho,
esta exposición que yo he hecho o la exposición que ha hecho Juan, donde al final ha hecho referencia a la encíclica Laudato Si, no hubiera tenido cabida, porque hubiéramos hablado solamente en términos positivos de ¿se cumple esto o no se cumple esto? Pero es que no se trata solamente de cumplir o de incumplir, se trata de sugerir, de desocultar, de hacer caer en la cuenta, de invitar, de convertir ecológica, de hacer una conversión, ¿no? Ecológica, en este caso que estábamos hablando. Perdón si me enrollo mucho. No se preocupe. Bueno, más o menos ya estamos en la hora. No sé si, profesor Miralbel, usted quiere dar algunas palabras antes de terminar ¿O nos permite a para yo. nosotros decir algo? Sí, también, como ustedes quieran. Antes del profesor Miralbel, yo quiero agradecer esta invitación que se hizo y invitar, ¿no es cierto?, a ser personas informadas. Me encuentro con mucha frecuencia con personas que me dicen, yo nunca había oído hablar de la huella de carbono. Eh, eh, entonces, la cruzada que uno debe estar es el de informar, el de dar a conocer que la ciencia tiene las respuestas para las cosas que están pasando, pero que, y la técnica también tiene soluciones, pero que hay un problema ético y que nos involucra a nosotros. O sea, yo les mostré el agua y el CO2 como dos gases de efecto invernadero. Nosotros somos fábricas de CO2, ser humano, los organismos vivos de CO2 y fábricas de agua. Y en este momento, mientras yo hablo, estoy evaporando. Entonces, cada uno de nosotros tiene un efecto y la invitación es a preguntarnos e involucrarnos para ser parte de la solución. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, profesor Miguel. A mí me gustaría también agradecer, ¿no?, a Ignacio y también a Nicolás, ¿no? Y bueno, en general a todos y también a los comentarios que ha hecho el profesor Juan, ¿no? Porque el profesor Juan ha sabido conectar, ¿no?, la ciencia con la ética y en su último comentario que acaba de señalar, pues también ha incidido en la necesidad, ¿no?, de hacer la ciencia más accesible a todo el mundo. Y creo que este trabajo que ustedes han desarrollado hoy de generar este espacio de diálogo entre la ciencia, lo técnico y las humanidades, creo que es fundamental. Así que muchísimas gracias, Ignacio, Nicolás y en general a Andrea, también Francisca y a todas las personas que han estado aquí presentes. Ha sido también un gusto compartir esta actividad con Juan, ¿no? Muchísimas gracias y espero pues nada que nos podamos ver en otra ocasión. Gracias. Profesor, tiene su micrófono apagado. Pues la gratitud es mía, es nuestra. Muchísimas gracias por estas dos ponencias que han sido realmente muy ilustrativas, muy informativas, invitan a la reflexión y que nos confirman en el que estamos en un equipo de investigación que va en la línea que tiene que ir y que hay que seguir haciendo estas actividades y nos anima mucho a ello, ¿no? Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha conversado. Muchísimas gracias también a todos los asistentes. Nada más. Sí, bueno, yo ahora doy las palabras de cierre. Primero vuelvo a reiterar mis disculpas por los inconvenientes ocurridos el día de hoy. Espero que cuando nos volvamos a reunir no suceda nuevamente esto. De todas maneras, agradezco a todos y a todas por sus preguntas y a los expositores por sus conferencias. Por lo tanto, estamos en el término de nuestro coloquio. Agradecemos nuevamente a todos por acompañarnos en esta instancia académica y que tengan todos un excelente jueves. Así que buenas tardes y nos volveremos a reunir más adelante. Vale. Gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, cuídense.